El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Con mucha atención, por favor, usted sígala ya atentamente en su propia casa. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hemos leído Evangelio según San Juan, capítulo 16 y el versículo número 13. Así está escrito. Quiero enfatizar en esa última frase que dice allí el Señor Jesucristo. Estas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Quiero enfatizar en esa última frase. Él, refiriéndose al Espíritu Santo. Él nos recordará, nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. Es decir, todo lo concerniente al futuro. Así se lo prometió a sus discípulos. Así es que nosotros, conforme a la promesa que el Señor hizo, hoy vamos a ser enseñados, vamos a ser edificados, vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él abra nuestros sentidos espirituales para que su palabra haya cabida en cada uno de nosotros y nosotros podamos entenderla espiritualmente. Acompáñeme a orar, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Así lo declaraste, Señor. Así lo creemos. Creemos también, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, palabra, sino de toda palabra que viene del reino de Dios. Creemos, Señor, que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que viene de tu boca, Señor, que viene directo de tu reino. Edifícanos, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales y permite que podamos nosotros entender, percibir espiritualmente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El título de esta disertación: el pedagogo del futuro. El pedagogo del futuro. Así lo hemos titulado. Vamos entonces a enfocarnos en unos pensamientos que nos van a introducir en esta disertación, unos pensamientos introductorios, para luego entonces enfocarnos en los argumentos principales, los argumentos fundamentales de esta ponencia, de esta exposición que quiero hacer hoy acerca de la palabra del Señor. Conocer el futuro es una de las cosas más inquietantes del corazón de los seres humanos. Movidos por esta inquietud, son muchos los que hoy se han entregado a todo tipo de prácticas paganas y aún oscuras para conocer el porvenir. Así es, el hombre siempre ha tenido inquietud por conocer el futuro, por saber lo que le depara el porvenir. Y muchas personas, movidas por esa inquietud, deseosos de conocer lo que les depara el mañana, se han entregado a prácticas que muchas veces no son prácticas lícitas,
sino prácticas paganas y hasta oscuras. Han ingresado al mundo del oscurantismo espiritual, al mundo del espiritismo, para tratar de conocer el futuro, invocando a un espíritu, acercándose a un medium para que les permita conocer el futuro, no solo de él, sino también de su familia, el futuro que le espera a la humanidad, en fin. A veces estas prácticas, como hemos dicho, no son prácticas lícitas, no son prácticas aprobadas por Dios. Entonces vemos hoy a la gente consultando el tarot, consultando las cartas del tarot, consultando al nigromante, la bola de cristal, practicando la quiromancia, la reflectomancia y una cantidad de artes mágicas, espiritistas, que son paganas, que son pertenecientes al reino de las tinieblas y que Dios no aprueba, que a Dios no le agrada. Seguramente hay muchas personas que hoy están pensando en el mañana, ¿sí? Y están buscando qué les depara el día de mañana una vez que se salga de este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia universal. Están preocupados y están desde ya consultando a la persona equivocada que les hable acerca del futuro, del porvenir. Ahora, esto para un cristiano no es correcto. Un cristiano tiene otra forma. Usted y yo tenemos otra forma de conocer el futuro. Sin embargo, para un hijo de Dios, el futuro no es incierto, ni tampoco un enigma sin solución. Para nuestro Dios, el Dios de las Escrituras Sagradas, el futuro es totalmente conocido. El Señor Jesucristo asegura que el Espíritu Santo, como maestro e instructor de la Iglesia, nos guiará con total veracidad y exactitud todo lo concerniente al futuro. Nuestro Señor Jesucristo declaró entonces que el camino al que nosotros como creyentes debemos acudir es su palabra y el conocimiento de su palabra y la guianza, el consejo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios inspiró las Escrituras Sagradas y el Espíritu Santo en su condición de Dios conoce perfectamente el futuro. Nuestro futuro entonces no está en las manos de la fortuna, en manos de la suerte, en manos de un nigromante, en manos del reino de las tinieblas. Nuestro futuro está totalmente asegurado y es conocible y podemos conocerlo nosotros también al acercarnos a su palabra, al tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Esa fue la promesa del Señor. Ahí en donde leímos, el evangelista Juan, en su relato, toma las palabras literales de nuestro Señor Jesucristo y promete a los suyos que el Espíritu Santo nos guiaría hacia toda la verdad y Él nos enseñaría las cosas que habrían de venir, es decir, el porvenir, el futuro. ¿Quién más que Dios, que conoce el futuro y que para Él el futuro es como si fuera ya un periódico de ayer para enseñarnos a nosotros lo que ha de venir? Ese es el camino correcto y esa es la persona correcta y es el medio correcto al que usted y yo tenemos que acudir para conocer el futuro. Este futuro glorioso lo inspiró a los sagrados escritores del Nuevo Pacto, especialmente aquellos que escribieron unos años después acerca de las cosas que habían de venir. Observemos tres poderosas revelaciones que el Espíritu Santo hace por medio de las Escrituras respecto al tiempo por venir.
El futuro al que nos estamos refiriendo nosotros, es decir, el tiempo que viene, el mañana, el porvenir, le fue revelado por el Espíritu Santo a los sagrados escritores del Nuevo Pacto. En el momento en que Jesús está desarrollando su ministerio, todavía el Espíritu Santo no había inspirado a los sagrados escritores que se tomaron la tarea de escribir por inspiración divina y por revelación del Espíritu lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento. Todavía ellos no estaban preparados para sobrellevar esta carga de conocimiento. Pero en su momento, cuando el Señor llenó con su espíritu a sus discípulos, más tarde ellos escribieron, inspirados del Espíritu Santo, todo lo concerniente al futuro. Usó al apóstol Pablo, usó al apóstol San Juan, usó al apóstol Pedro, usó a Judas, su hermano en la carne, usó a Santiago. Y ellos, inspirados, nos escribieron cartas, nos escribieron tratados, epístolas, acerca del futuro. En la teología, el estudio del futuro tiene un nombre, se llama la escatología. La escatología, un término, una expresión que viene del vocablo griego skatos, que nos habla del porvenir. El estudio, el tratado acerca de lo porvenir, del tiempo del fin. Entonces, en este texto, el Señor Jesús nos dice que Él, el Espíritu Santo, nos revelaría, nos enseñaría acerca del porvenir. Y hoy vamos a ver 3 revelaciones precisas que el Espíritu Santo inspiró y los sagrados escritores escribieron en sus escritos, los escritos del Nuevo Pacto respecto del porvenir. 3 revelaciones poderosas acerca de lo que el Espíritu Santo enseña del futuro, del porvenir. Escuchemos entonces cada una de estas 3 revelaciones, cuáles son. El Espíritu dice claramente, Jesucristo vendrá por su iglesia. Segundo, el Espíritu dice claramente, Jesucristo restaurará espiritualmente a Israel. Tercero, el Espíritu dice claramente, Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria. Son las 3 revelaciones que hoy quiero compartir con usted y que el Espíritu las dice con claridad. La primera nos dice que el Espíritu Santo revela claramente que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. La segunda dice que el Espíritu con claridad nos enseña que el Señor restaurará espiritualmente a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque ellos están endurecidos ahora en parte, espiritualmente. Y la tercera revelación poderosa es de que el Espíritu nos enseña que el Señor vendrá por segunda vez a esta tierra. Él vendrá por segunda vez a esta tierra. Entonces, vamos a enfocarnos en la primera verdad. Recordemos cuál es la primera verdad y vamos avanzando progresivamente en el desarrollo de este punto, de esta poderosa revelación escritural. El Espíritu dice claramente, Jesucristo vendrá por su iglesia. La aparición del Señor Jesucristo se identifica con el vocablo griego parusía, que significa presencia, acercamiento o advenimiento. Cuando el Señor nos enseña por el Espíritu en su palabra que Él vendrá, tenemos que buscar con cuidado en el idioma en que se escribió el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los vocablos? ¿Cuál es la expresión
que en el idioma original, en griego koiné, el Espíritu usó para referirse a la aparición del Señor. Y el vocablo del griego que se usa para referirse a la aparición de Jesucristo por su iglesia es el vocablo parusía. Parusía. Y parusía significa literalmente presencia del Señor. Venida del Señor, presencia del Señor. Presencia del Señor. Es el vocablo que usa el apóstol San Pablo cuando se refiere a la aparición del Señor y a los tesalonicenses en la primera carta del capítulo 4, el verso 16. Es exactamente a ese momento al que se está refiriendo el Señor con ese vocablo, parusía. Entonces tenga mucho cuidado porque no es el único vocablo que en el griego se usa para referirse a la venida del Señor. Hay una presencia del Señor, hay una venida del Señor. ¿Sí? Pero hay que entender a qué tipo de venida se está refiriendo las Escrituras. Y para eso estamos diciendo lo que está escrito. La palabra que se usa para referirse a la aparición del Señor por la iglesia es parusía. Y parusía significa, literalmente, significa presencia del Señor. Presencia del Señor. La aparición del Señor Jesucristo será inminente y repentina para su iglesia. Esta aparición del Señor es repentina, es inminente y es para la iglesia. Tres cualidades, tres características que determinan cómo es esta aparición del Señor para la iglesia. Repentina, es inminente, es repentina, quiere decir que no tiene aviso. Es sorpresiva. Por eso dice el Señor que del día y de la hora nadie sabe. Muchos han intentado ponerle una fecha a este momento en el que el Señor, su parusía, su presencia, se acerque a la iglesia. Le han puesto fechas. Por lo menos los adventistas, los testigos de Jehová y muchas otras herejías anticristianas le han puesto fecha en más de 5 ocasiones. Y lo curioso es que en 5 ocasiones, más de 5 ocasiones han fallado. Han fallado. Escuché a un maestro mexicano, judío mesiánico. Él es doctor en medicina. Y este señor, de nombre Javier Palacios Celorio, este señor en Teotihuacán, México, ya aseguró, predicando, que estábamos en la gran tribulación. Y que para el año 2021, 2022, se iba a dar la manifestación del antimesías, del anticristo, y el arrebatamiento de un remanente del pueblo judío. Un remanente del pueblo judío. Él dio fechas concretas del arrebatamiento y ya dijo que la gran tribulación ya había comenzado en el año 2018 después de la aparición de los eclipses de luna de sangre. Usted debe acordarse de ese evento. El eclipse de las lunas de sangre. Él dice que la gran tribulación comenzó después de ese evento y que ya nos estamos acercando a la mitad de la gran tribulación y que en el año 2021-2022 se va a dar el arrebatamiento.
Por eso es que usted y yo tenemos que estar atentos, estudiando la palabra de Dios y no dejarnos torcer, no dejarnos mover fácilmente de nuestra doctrina. Nosotros no creemos eso. La aparición de nuestro Señor Jesucristo, la parusía de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia será invisible a los ojos físicos. Será invisible. Eso no significa que es secreto, como dijeron los teólogos del cristianismo, con respecto a al rapto o traslación de la iglesia. Ellos enseñaron por allá a finales del siglo XIX, enseñaron que el arrebatamiento de la iglesia era un rapto secreto. Se equivocaron. Por eso quiero hacer claridad. El arrebatamiento no es secreto. El arrebatamiento es un evento que es espiritual, no secreto, es espiritual. Como lo vamos a escuchar, como lo vamos a aprender más adelante en esta disertación. Es espiritual, es invisible al ojo humano. Con nuestros ojos no vamos a ver el momento en que el Señor arrebate a la iglesia, traslade a la iglesia. Pero sí será visible al mundo en el sentido de que cuando falten los arrebatados, cuando estén ausentes, ellos van a notarlo, ellos van a darse cuenta. Y vamos a ver también por la palabra de Dios que hay un evento o una señal cósmica visible en el cielo que se va a manifestar antes de que la parusía se dé, antes de que el Señor venga por su iglesia. Abra su sentido. Yo estoy orando aquí ahora mismo pidiéndole al Señor que le abra sus sentidos espirituales, que usted se enfoque, que usted no esté disperso con su mente en otra parte, para entender, para comprender esta palabra. El arrebatamiento de la iglesia está asociado con la parusía. La parusía es la presencia del Señor, pero no invisible o secreta, como dijeron los teólogos cristianos a finales del siglo XIX. No. Es espiritual. Espiritual. Y espiritual no significa invisible o secreto, como ellos lo dijeron. Es inminente, quiere decir que puede ser en cualquier momento. Quiere decir que para esto no hay señales escritas. Señales que tú puedes contar, enumerarlas y decir, bueno, ya es la última, ya ahora sí me voy a preparar para que cuando Cristo venga no me sorprenda. No. Por eso se habla de la inminencia del arrebatamiento, porque puede ser en cualquier momento. Puede ser dentro de los 5 minutos que viene, o en la hora que viene, o la semana que viene. Es inminente. El único consejo que se le da a la iglesia es estar velando y orando para estar preparados para ese momento. La aparición del Señor Jesucristo será precedida por un conjunto de señales que el Señor le llamó principio de dolores. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y 25, en el relato paralelo de Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13, el Señor Jesús respondió a 3 preguntas que sus discípulos le hicieron. 3 preguntas le hicieron allí frente al templo en Jerusalén, allí en el Monte de los Olivos. Le hicieron 3 preguntas respecto del porvenir. Ellos también estaban inquietos por saber acerca del futuro. Y Jesús le respondió a cada uno de estos 3 interrogantes. ¿En dónde le respondió? En Mateo 24 y 25. En Lucas 21 y en Marcos 13. Y él aglomeró un conjunto de señales, por así decirlo, porque sus discípulos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Y una vez más, en ese texto, la palabra que se usa para referirse a venida del Señor es el vocablo griego parusía.
Parusía, presencia. Ellos le dijeron al Señor, dinos qué señal hay, qué signo, qué símbolo veremos para entender que ya es el tiempo, que se acabó esta era, esta dispensación, que las cosas van a llegar al fin, que se van a consumar. Y Jesús le respondió, hay unas señales bien evidentes a las cuales el Señor Jesús llamó principios de dolores. Principios de dolores. Quiero decirle a todos nuestros amables seguidores aquí en esta cuenta y a los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, que una de esas señales que el Señor dijo con claridad es justamente la aparición de pestes, de pestilencias en el mundo. Pestilencias. Ahora, es evidente, es claro que pestilencias ha habido todo el tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser esto una señal si todo el tiempo han habido pestilencias? Todo el tiempo ha habido pestes. En la Edad Media, por ejemplo, se dio la llamada peste negra. A principios del siglo XX en España se dio una pestilencia, una pandemia que se llevó el 10% de la población. Llamó la fiebre de pollo. Y así sucesivamente, la viruela, el sarampión, han sido pestes, pandemias universales que se han llevado millones en el mundo. Entonces, ¿cómo es que esto de hoy, esta pandemia que hoy se está viviendo a nivel mundial en más de 180 países del mundo, cómo debe ser considerada una señal de estos principios de dolores? Es sencillo. Es sencillo. Es debido al impacto que esto provoca. El impacto, la intensidad de esta pandemia. Las consecuencias que va a dejar esta pandemia a nivel mundial. El impacto que en la política, en el gobierno, en la economía de las naciones va a provocar. Por eso es que debe ser considerada realmente como una señal más. Pero escuchemos, hay una serie de señales que Jesús las dijo con claridad. Y vamos a escucharlas una por una para que tú las identifiques y estés totalmente entendido y prevenido. Engaño y apostasía. Mateo 24:5. Manifestación de espíritus de anticristos y de un anticristo. Segunda a los Tesalonicenses 2:7. El cierre del ministerio del Espíritu a los gentiles y finalización de la dispensación de la gracia. Guerras y noticias de guerras. Anarquía y rebelión mundial. Alborotos y sediciones. Marcos 13:8 y Lucas 21:9. Pestilencias, hambrunas y terremotos y maremotos. Lucas 21. Persecuciones. Hechos 14:22. Terrorismo mundial. Lucas 21:11. Señales cósmicas. Lucas 21. Eclipses de luna de sangre, lunas rosas, eclipses solares. Una señal estelar se mostrará en el cielo que será luminosa y sonora. Testimonio mundial del Evangelio. Lucas 21:13. Tiempos de angustia, confusión y temor mundial. Lucas 21:25 al 26. Son más de 12 señales las que el Señor Jesús describe y todas ellas las agrupa en una sentencia. Él dice que todas estas señales son principios de dolores. Principios de dolores. O sea, que lo que estamos viendo apenas es un principio. Y si lo estamos considerando como una tragedia universal, una pandemia mundial, imagínense ustedes cómo será lo que viene después. Es terrible. Si este es el principio, ¿cómo será el final? Por eso, mi amado hermano, mi estimado amigo, es que nosotros tenemos que buscar al Señor en este tiempo. Tenemos que acercarnos al Señor.
tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor, arrepentirnos y volvernos a Él de corazón para alcanzar de Él misericordia, porque el tiempo que viene después de esto es un tiempo de juicio, es un tiempo terrible, es un tiempo de gran tribulación, un tiempo de gran tribulación, como no la ha habido en la historia de la humanidad, ni la habrá en el futuro. No habrá un tiempo comparable a esto. Entonces, escuchémoslas nuevamente para que usted las tenga bien presentes. ¿Dónde están estas señales descritas? En los discursos escatológicos que encontramos en Mateo 24 y 25, Lucas 21 y Marcos capítulo 13. Escuchémosla, repásela allí, medite en cada una de ellas, vea que ahí está escrito en la palabra de Dios delante de nuestros ojos, para que nosotros no nos confundamos. Engaño y apostasía. Mateo 24:5. Manifestación de espíritus de anticristo y de un anticristo. Segunda a los Tesalonicenses 2:7. El cierre del ministerio del Espíritu a los gentiles y finalización de la dispensación de la gracia. Guerras y noticias de guerras. Anarquía y rebelión mundial. Alborotos y sediciones. Pestilencias y hambrunas y terremotos y maremotos. Persecuciones. Terrorismo mundial. Señales cósmicas. Testimonio mundial del Evangelio. Tiempos de angustia, confusión y temor mundial. Eso está completamente claro. Todas estas señales que se están viendo, entonces son principios de dolores. Lo peor está por venir. Lo peor no es lo que estamos viviendo ahora. Lo peor está por venir. Pero sigamos avanzando en cuanto a la aparición del Señor por su iglesia, que es nuestro primer punto de estudio bíblico en esta hora. Estamos diciendo que el Espíritu dice con claridad que el Señor Jesucristo aparecerá por su iglesia. ¿Cómo se llama esa aparición? Bíblicamente se llama la parusía. La aparición del Señor Jesucristo por su iglesia es simultánea con la resurrección de los muertos y transformación de los que estén vivos. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Está escrito en Primera a los Tesalonicenses 4:16 que la aparición del Señor está asociada con dos eventos maravillosos. Cuando el Señor Jesús venga por su iglesia en la parusía, Él no viene solo. Él viene con una multitud de ángeles del cielo y viene con las almas de los que durmieron en Él. ¿Para qué? Para efectuar la resurrección del cuerpo de los creyentes. Esa es la llamada primera resurrección o resurrección de los justos. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo también a los Corintios, en su primera carta, el capítulo 15, desde el verso 50 en adelante, San Pablo inspirado dice también que eso será en un momento de un abrir y cerrar de ojos y que ocurrirá dos cosas. Primeramente, la resurrección del cuerpo de los justos y segundo, la transformación de los creyentes que estén vivos. Los creyentes que estén vivos. Tremendo. Dos cosas que van a ocurrir así, instantáneas. ¿Ven? Una seguida de la otra. Será así, instantáneo, será rápido, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, más rápido que un parpadeo. Hemos explicado en otras ocasiones que tiene que ser así para evitar que los demonios que conocen esta palabra traten de interponerse, traten de evitar, traten de oponerse a la resurrección del cuerpo de los justos. Por eso es que tiene que ser así de rápido, para que los demonios no reaccionen, sino que cuando esto se dé, ya no puedan hacer absolutamente nada. Entonces, estos son dos eventos que están asociados con la parusía. ¿Cuáles? La resurrección del cuerpo de los justos y
la transformación de nuestros cuerpos en gloria para ser arrebatados, para ser llevados y reunirnos con el Señor en el aire. La aparición del Señor Jesucristo tiene el propósito de reunirnos con Él en el cielo para realizar dos eventos espirituales. Está escrito en la palabra de Dios, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica y le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2 de su primera carta, respecto de nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo, respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía, y nuestra reunión con Él, dice el apóstol, inspirado. Dice el apóstol que no nos dejemos mover, le dice a la iglesia de Tesalónica, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Es que resulta que ya a la iglesia de Tesalónica, estamos hablando del siglo I de nuestra era, ya por allí unos falsos maestros, unos falsos apóstoles estaban diciendo que Cristo había venido ya, que ya la parusía se había dado. Y esto llenó de tristeza, de preocupación, de angustia a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y le escriben a Pablo para que Pablo les explicara. Y Pablo les dice en sus cartas que no se preocuparan, que todavía no se había dado la aparición del Señor. Él dice, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Fíjense, cuando el Señor venga, vamos a tener con Él una reunión, ya lo hemos dicho, en el aire. ¿Y para qué será esto? Este evento espiritual, que ya estamos diciendo que no es secreto, que es espiritual, que es invisible, que compete solamente a los creyentes en Jesucristo, que van a estar involucrados solo los creyentes, es con un doble propósito. El propósito doble es reunirnos con Él en las nubes, en el aire, para realizar el tribunal de Jesucristo, que es un tribunal que no es un juicio para probar el carácter del creyente, sino para recompensarlo por las obras hechas aquí. Lo que será puesto a prueba, lo que se juzgará es la obra de cada uno de nosotros. Y esas obras recibirán un premio, un galardón. Eso es lo primero que está asociado con la parusía, el arrebatamiento de la iglesia y nuestra reunión con Él. Es lo primero. Lo segundo tiene que ver es con las bodas del Cordero. La iglesia, de una manera simbólica, espiritual, se va a casar con Cristo. Pero estas bodas del Cordero, aunque es un evento celestial, estas bodas se van a dar en el cielo. Es el casamiento espiritual, la unión, la comunión íntima de Jesucristo con su iglesia. Sin embargo, cuando Él venga por segunda vez a establecer su reino en esta tierra, ya Él viene casado. La iglesia, mientras está aquí, está comprometida. Está civilmente y espiritualmente desposada. Por eso es que es nuestra reunión con Él. ¿Para qué? Para casarnos, para que se den las bodas del Cordero. Eso se va a dar en el cielo. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya no en su parusía, sino cuando venga en gloria a establecer su reino, viene casado con la iglesia. Y viene a celebrar con su pueblo, viene a celebrar la cena, el banquete de recepción. Los convidados a esa boda, a esa recepción, son el pueblo de Israel que le espera aquí en la tierra. Y son bienaventurados los que son llamados a participar de ese banquete, de esa cena en donde el Señor literalmente servirá, ministrará a su pueblo. Y la iglesia
y el pueblo de Israel, redimido por la sangre del Cordero, cogobernará en el reino que Él va a establecer aquí en la tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Segundo, el Espíritu dice claramente, Jesucristo restaurará espiritualmente a Israel. Esa es la segunda verdad espiritual que el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Él revela que cuando Cristo venga por su iglesia, una vez que Él venga por su iglesia y regrese, antes de que Él establezca su reino, antes de que Él comience a gobernar por unos 1000 años, con vara de hierro, Él va a restaurar a su pueblo. Y un remanente de la nación de Israel, un remanente, no todo Israel, como muchos están enseñando hoy, que por el hecho de ser judío ya se es salvo y se va a entrar en el Olam Jabá, en el reino del Señor. Por el hecho sencillamente de ser judío, esto es falso. El judío, al igual que el gentil, que se hace parte hoy de la iglesia, para ser salvo tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que hacer obras de misericordia, tiene que alcanzar el perdón, la redención que Jesucristo provee. Pues bien, esto se va a dar justamente antes de que el Señor venga a establecer su reino. En un tiempo que las Escrituras llaman la gran tribulación. Así la llama el Señor Jesucristo. En la gran tribulación se va a dar esta restauración. Ahora, quiero aclarar. Ya esta restauración de Israel comenzó en el año 1948. Su restauración es integral. Por tanto, falta la más importante. Aunque ya ellos han sido geopolíticamente restaurados. Sin embargo, falta la restauración más importante, la espiritual. Eso está profetizado en las escrituras del Antiguo Pacto, en la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Va a haber un poderoso Pentecostés profético, según el profeta Ezequiel. Así lo anunció. Entonces, esta restauración se va a dar justo antes de que el Señor establezca su reino. Y esta restauración será integral. No es solo una restauración geopolítica, sino espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Un tratado completo en el nuevo pacto acerca de la restauración de Israel está en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Ahí está completo el cuadro de la restauración integral de Israel como pueblo escogido, pueblo elegido del Señor. La restauración integral de Israel está simbolizada por el enternecimiento de una higuera y el resurgimiento de otras naciones, Jordania, Gaza, Líbano. Así es, cuando el Señor Jesús discurría sobre el futuro, dando respuesta a sus discípulos, Él habló que a su pueblo, a sus discípulos, a los judíos, les dijo, miren la higuera, observen, cuando ya la higuera está tierna, su rama, recuerden que la redención de ustedes está cerca, el verano está cerca. La higuera, todo el mundo lo sabe, es un tipo representativo de la nación de Israel. Y este enternecimiento comenzó ya hace más de un siglo. ¿A qué se refiere el Señor con esto de enternecimiento de la higuera? Al renacer espiritual de esta gente. Ya hoy en día se calcula que en Tierra Santa, en Israel, hay más de 15.000 judíos mesiánicos. Hay más de
15.000 judíos mesiánicos, repartidos, congregados en más de 1.000 congregaciones. Usted se puede dar cuenta entonces que en verdad Israel, la higuera, se está enterneciendo. Pero no solo la señal que Jesús da con respecto a la restauración de Israel, compete al pueblo de Israel. Cuando Lucas habla de esto en el capítulo 21, él habla de mirad la higuera y los otros árboles. ¿A qué otros árboles se refiere? En las escrituras los árboles son un símbolo de las naciones. Las naciones. Es que resulta que en lo que hoy se llama Medio Oriente o Oriente cercano, allí habían unas naciones que no existían, pero que desde el momento en que la Organización de las Naciones Unidas dio el decreto para que el pueblo de Israel regresara a su tierra el 14 de mayo de 1948, un tiempo después comenzaron a aparecer naciones que no existían. Líbano, por ejemplo, Jordania y otros más, la Franja de Gaza. ¿Ve? Y hoy todavía se está discutiendo acerca de la independencia de la Franja de Gaza y que sea reconocido como una nación. La organización llamada de la liberación de Palestina, este fue uno de los propósitos que persiguió con Yasser Arafat. Ellos todavía están esperando que las Naciones Unidas le reconozcan el estatus de nación, de Estado libre, soberano. Ellos en la actualidad están bajo la tutela administrativa gubernamental de Israel. Todavía no son un Estado, pero están procurando esto. Cuando el Señor se refiere a los otros árboles, está refiriendo al resurgimiento de estos pueblos como naciones, porque no existían. Del 1948 hacia atrás no existían. Después que Israel comenzó a existir como Estado libre, independiente, una nación soberana, aparecieron también estas. Entonces, estas son señales políticas, en el medio político, mundial, que están delante de nuestros ojos, como un verdadero milagro, que evidencia que el Señor viene pronto y que va a restaurar a su pueblo. La restauración integral de Israel involucra también su restauración espiritual y el reconocimiento de Jesús como su Mesías. Ya lo hemos dicho, en Romanos 9, 10 y 11 dice en el capítulo 11, el verso 26 en adelante, todo Israel será salvo. Pero ese todo Israel se refiere a un remanente que creerá en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que lo reconozca como el Redentor, entonces ellos nacerán espiritualmente en un día, como está profetizado. En un día nacerá una nación. Pero ya ellos nacieron políticamente, ya nacieron en el año 1948. ¿A qué se refiere entonces este nacimiento? Al nacimiento espiritual de ellos. Porque todavía ellos no creen que Jesús es su Mesías, no creen que Jesús es Dios, no creen en las escrituras del nuevo pacto, no creen que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es el que conduce al pecador al arrepentimiento. Y mientras esto no se dé, pues ellos están endurecidos en parte. Pero justo antes de la gran tribulación, o en medio de la gran tribulación, y justo antes de que el Señor establezca su reino milenial, ellos se van a arrepentir y se van a volver al Señor. La restauración de Israel se dará en medio de un periodo en que Jesús le llamó la gran tribulación. La restauración de Israel completará el cumplimiento de la semana 70 del profeta Daniel. En el capítulo 9 del profeta Daniel, los versos 24 al 27, el Señor decretó un programa, una agenda profética para la restauración de su pueblo. Y eso involucra un tiempo cronológico de 490 años, 70 semanas de años
son 490 años. El cumplimiento de esta profecía comenzó con el decreto de Artajerjes dado a Nehemías en el año 444 antes de Cristo. Literalmente se cumplen los 444 años con la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando él entra y finalmente en esa misma semana entrega su vida en expiación, en sacrificio por nuestros pecados. Allí se cumplieron las 70 semanas, excepto una, que es la llamada semana 70, que no se cumplió porque la nación como tal, la casa de Israel, la casa de Judá, rechazaron al Mesías. Así que el reloj profético de Dios se paró allí. La agenda profética de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, se paró en la semana 69. Falta una última semana en la cual el Señor va a someter a su pueblo a la UCI. Yo le llamo técnicamente a esto la UCI del Señor para su pueblo Israel, la unidad de cuidados intensivos. Y es ahí en medio de la gran tribulación cuando el Señor va a tratar con su pueblo. El Espíritu Santo dirigirá el ministerio de convencimiento, es hacia su pueblo, Israel. Israel. Un tiempo de gran tribulación. Así lo llamó el Señor Jesús y lo asoció justamente con la abominación desoladora que a la mitad de ese periodo va a realizar el anticristo, profanando el templo, la casa de Dios. Entonces, es claro que esta restauración de Israel se va a dar justamente en esa semana 70, en el tiempo que el Señor Jesús llama la gran tribulación. La restauración de Israel será enmarcada como un tratado geopolítico engañoso de paz y seguridad. Al principio de la gran tribulación, una vez que ya la iglesia no esté aquí en esta tierra y el ministerio del Espíritu Santo se enfoque hacia la restauración de Israel, el anticristo va a aparecer en escena y él va a firmar un tratado de paz engañoso con Israel. Posiblemente el engaño que va a usar, el cebo que va a usar para engañarlos, va a ser la reconstrucción de su templo en el lugar donde hoy está la mezquita de Omar. Un lugar que es el lugar donde estuvo el templo que construyó Salomón. El lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Allí en ese lugar es donde se va a construir el templo, porque el pueblo de Israel no tiene templo actualmente. Pero el anticristo los va a engañar, les va a hacer firmar un tratado de paz con el señuelo de que les va a construir el templo y va a traer una especie de paz que es una imitación realmente de los 1000 años de paz y de justicia que va a traer el Señor posteriormente. Pero a la mitad del pacto, el anticristo quebrantará este pacto, profanará el templo. Y entonces comenzarán 3 años y medio de persecución contra el pueblo de Israel, contra aquellos que son entendidos y saben que ese que profanó el templo, ese que les hizo firmar un tratado de paz, ese no es el Mesías. Ese es el anticristo. El anticristo entonces los perseguirá cruelmente y logrará matar a 2/3 partes del pueblo judío. 2/3 partes. 2/3 de la población sufrirán a causa de la persecución del anticristo. Tercero, el Espíritu dice claramente: Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria. La tercera verdad que el Espíritu nos enseña acerca del futuro nos dice claramente que Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria.
Y cuando estamos diciendo que vendrá por segunda vez en gloria, quiere decir que esta aparición no es como la primera, no es como la aparición por su iglesia, que es espiritual. No. Vamos a aprender que esta es una revelación visible, que será algo que todo ser humano podrá ver con sus ojos físicos. ¿Ven? No es espiritual, es visible, es patente a no solamente todo ojo humano, sino aún al mundo espiritual. Será visible al mundo espiritual. La aparición del Señor Jesucristo se identifica con dos vocablos griegos. Epifanía, que significa aparición resplandeciente y gloriosa de Cristo. Apocalipsis, revelación o develamiento. Dos vocablos identifican claramente, dos vocablos griegos identifican claramente la aparición del Señor Jesucristo o segunda venida en gloria. Son los vocablos epifanía y el vocablo apocalipsis. Epifanía y el vocablo apocalipsis. Epifanía significa una manifestación visible, gloriosa. Una manifestación patente a nuestros ojos, visible. Y la palabra revelación o apocalipsis, que significa eso, revelación, descubrir algo que estaba encubierto, algo que estaba tapado, envuelto en un velo, y ahora el velo se corre. Por eso es que todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Todo ojo le verá, pero en la parucía no todo ojo le verá. Hay un mensaje que usted debería ver, está publicado en nuestro canal Rema-Al-Medio TV Net, que se llama Gran Confusión. Ese mensaje, Gran Confusión, pone más énfasis en la distinción entre lo que es la parucía y lo que es la segunda venida en gloria. Lo que es la venida de Cristo por su iglesia y lo que es la venida de Cristo con su iglesia. Entonces, estos dos vocablos son claves que tú los distingas, porque cuando tú los lees en nuestras traducciones no hay distinción alguna. Ambos se traducen como venida, 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 venida. Pero cuando tú te vas al idioma griego te das cuenta que una es la parucía y la otra es la epifanía. La aparición de Jesús será posterior a la traslación o arrebatamiento de los santos de su iglesia. La revelación de nuestro Señor Jesucristo será posterior a un tiempo profético llamado dolores de parto del Mesías. Jeremías 30 del 4 al 11, Isaías 24, Sofonías 1, 14 al 18, Oseas 5, 15, Isaías 24 y 26 del 19 al 21. Quiero hacer notar aquí que hay una diferencia. Cuando Jesús se refiere, respondiendo a sus discípulos acerca de su venida, de su parucía, Jesús utiliza la expresión principio de dolores. Y eso está en asociación directa con la parucía. Pero cuando se habla de la segunda venida en gloria del Señor, su manifestación visible, no se usa la expresión principio de dolores, sino dolores de parto del Mesías. Y esta es una expresión profética, una expresión que usaron los escritores del Antiguo Pacto para referirse a un tiempo terrible, el tiempo de gran tribulación que va a vivir el pueblo del Señor, el pueblo elegido, el pueblo de Israel durante esos 7 años. 7 años, esas semanas de 7 años que aún no se ha cumplido. Dolores de parto del Mesías es una expresión profética usada por los escritores del Antiguo Pacto. Y
Principio de dolores de parto es otra expresión que usa el Señor y los escritores sagrados del Nuevo Pacto. Marque esa diferencia porque no es igual. Vamos a leer los textos proféticos que nos hablan justamente de ese tiempo que los profetas llamaron dolores de parto del Mesías. Están preguntando, ¿y los 144,000 van a estar en ese momento? Jeremías 30, del 4 al 11. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Según el profeta Jeremías, este tiempo de tribulación se llama tiempo de angustia para Jacob. Jacob es el vocablo genérico para referirse a Israel. A Israel. De modo que aquí hay una verdad que es totalmente clara. La iglesia de Jesucristo no va a pasar por este tiempo de gran tribulación. Quien va a pasar por el tiempo de la gran tribulación es el pueblo de Israel. Ahora, para aquellos que están inquietos por saber si los 144 van a estar en la gran tribulación, la respuesta es sí. La gran tribulación está descrita de una manera explícita en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Ahí está explícitamente el tiempo de gran tribulación, que los profetas llaman tiempo de angustia para Jacob, del cual será librada. ¿Sí? Así es. 2/3 partes de la nación van a perecer por mano del anticristo. Pero hay un remanente que se va a salvar. Un remanente que va a escuchar el mensaje del evangelio del reino y se van a convertir al Mesías. ¿Cuándo va a ser eso? A la mitad del pacto. Cuando él comience la persecución contra los judíos, ellos van a darse cuenta y ellos van a buscar al Señor. Y el Señor va a levantar entre ellos 2 poderosos profetas, los 2 testigos del capítulo 11 del libro Apocalipsis, que predicarán. El anticristo también los matará a ellos, pero ellos darán el testimonio y el Señor los va a resucitar y se los va a llevar al cielo. Pero de entre el pueblo de Israel, 144,000 serán los primeros frutos de los que han de ser salvos entre ellos. Ellos se llaman primicias de Dios, primicias para el Cordero. ¿Quiénes? 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, que suman exactamente 144,000. Pero desde el cielo también, un ángel poderoso, Apocalipsis capítulo 14, va a predicar el evangelio. Quiere decir entonces que va a haber predicación, va a haber mover evangelístico o mover misionero desde Israel para el mundo entero, ¿sí? Y es posible que aunque el tiempo de los gentiles haya terminado ya y la plenitud de los gentiles en este tiempo de gracia no se haya completado, el número de los gentiles no se haya completado. ¿Por qué? Porque habrá gente durante el tiempo de la gran tribulación que nunca oyó el evangelio. Y el Señor no puede condenar a nadie si primeramente no le presenta el mensaje del evangelio. Hay una ventana 1040 hoy, se llama así por las latitudes que ocupa en el globo terráqueo. Son países islámicos, son países extremistas, son países que han prohibido y están prohibiendo y están persiguiendo a los cristianos.
Ahí hay millones de personas, literalmente, que nunca han oído el evangelio. Pero en la gran tribulación van a tener la oportunidad de escucharlo. Muchos de ellos van a escuchar, van a arrepentirse, se van a volver al Señor, no por el ministerio del Espíritu Santo obrando en ellos, porque ya el Espíritu Santo no estará obrando entre los gentiles, sino por el testimonio de la palabra, el testimonio que ellos reciben. Y muchos de ellos serán martirizados, serán decapitados por el anticristo, porque no se le van a inclinar a adorarle, porque van a rechazar al anticristo y van a preferir entregar sus vidas al Señor y no adorar al anticristo. Entonces, este tiempo de angustia para Jacob está previsto. Israel va a pasar por la gran tribulación, pero va a ser guardado un remanente, va a ser guardado poderosamente por el Señor. Vamos a seguir escuchando a los profetas que nos dan testimonio de este hecho profético real. Isaías 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. La destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre mí, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Este capítulo 24 del libro del profeta Isaías es un cuadro profético de la gran tribulación. La misma expresión que usa Jeremías cuando dice tiempo de angustia para Jacob. Este es un tiempo de quebrantamiento, de desolación,
Este es un tiempo de ira, un tiempo en que la maldición de Dios va a caer sobre su pueblo y sobre las naciones. Sobre las naciones. Un tiempo de ira, un tiempo de juicio. Por eso a la gran tribulación también se le conoce como la dispensación del juicio, porque el juicio de Dios vendrá. Ahora, lo que hoy estamos viviendo es solamente un símbolo, un pálido símbolo de lo que va a ocurrir en la gran tribulación con el pueblo de Israel. El trago más amargo de la historia de este pueblo todavía no se lo han tomado. Se lo van a tomar es en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, en el capítulo 25 y el capítulo 26, la narrativa profética continúa. En el capítulo 25 hay un cántico de esperanza y el 26 también. Pero hay una indicación interesante para el pueblo de Dios durante este tiempo, que todo judío debe conocer y conoce. Es más, ellos saben que este tiempo va a venir, ellos saben que esto va a ocurrir y ya están preparados, de hecho, ya están preparados para ocultarse durante este tiempo de persecución. Hay una cantidad de búnkers subterráneos cerca del Mar Muerto, al sur de Jerusalén, bien al sur, en donde se cree que es el lugar donde ellos se van a refugiar para escapar de la persecución cruel y sanguinaria del anticristo. Pero vamos a escuchar la palabra profética de Isaías con respecto al tiempo que ellos van a vivir y el tiempo de esperanza que les va a venir después. Isaías 26, 20 al 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahí está entonces. Todos los profetas en su profecía advirtieron a Israel de este tiempo. Un tiempo de ira, un tiempo de indignación, un tiempo de juicio, pero que un remanente sería guardado. Y luego un tiempo de esperanza, un tiempo de restitución, un tiempo de restauración para la nación. Entonces estamos diciendo, Él va a venir, nuestro Señor Jesucristo va a venir, va a restaurar a su pueblo Israel y va a establecer en su segunda venida en gloria, va a establecer también su reino. Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, y gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces este es un tiempo de juicio, de ira, de indignación del Señor. Pero hay una promesa para guardarlos a ellos, ¿verdad? O un remanente que será protegido de parte del Señor. Esto, repito, no tiene nada que ver con la iglesia. Esto tiene que ver es con el pueblo de Israel. Para la iglesia hay una promesa. Allá está en el capítulo 3, verso 10 del libro de Apocalipsis. Escuche esta promesa para aquellos que son hoy gentiles y se han vuelto de su paganismo, de su idolatría, se han vuelto al Dios vivo y se han hecho parte de la iglesia. Libro de Apocalipsis, el capítulo 3,
Y el versículo número 10, allá hay una promesa para la iglesia. Y escúchela bien. Eso no tiene nada que ver con el tiempo de la gran tribulación. Hay una promesa para ser guardados en este tiempo y en todo tiempo de tribulación para la iglesia. Pero escuche con atención. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien claro, el Señor está diciendo allí que Él va a guardar de la hora de la prueba a los que guardan su palabra, a los que son pacientes, a los que son fieles. Fíjate que en el texto dice que Él guardará de la hora de la prueba para probar al mundo entero. No dice el texto que nos va a guardar en medio de la hora de la prueba. No, dice te voy a guardar de esta hora de la prueba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es para que usted se dé cuenta que este tiempo de angustia para Jacob, este tiempo de dolores de parto del Mesías, no tiene nada que ver con la iglesia. Es un trato del Señor para con su pueblo. Un trato. Es la culminación de la agenda profética de Dios revelada a Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. Vamos a seguir escuchando los textos que la palabra de Dios nos enseña acerca de este evento. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su tiempo de angustia, en los dolores de parto del Mesías, ellos buscarán al Señor y efectivamente, una vez que busquen al Señor, Israel será salvo, Israel será restaurado espiritualmente. ¿Ve? Entonces es claro que antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, este tiempo de gran tribulación se va a dar, se va a cumplir. Una vez que termine este tiempo de gran tribulación, el primero y el segundo periodo, entonces vendrá el Señor por segunda vez y será una visión tangible a todo ojo humano y al mundo espiritual, como estamos diciendo. La aparición del Señor Jesucristo tendrá el propósito de salvar a su pueblo Israel y destruir en la batalla de Armagedón los ejércitos del anticristo. La aparición del Señor Jesucristo traerá consigo a su iglesia para establecer su reino de justicia y paz. La aparición del Señor Jesucristo pondrá fin al gobierno de los gentiles sobre Jerusalén. En la aparición del Señor Jesucristo, el anticristo y el falso profeta serán derrotados y lanzados al lago de fuego, y Satanás será encarcelado en un abismo. La aparición del Señor Jesucristo traerá un juicio sobre el sistema apóstata del falso profeta. Apocalipsis 17 y 18. Estos son los eventos entonces que se asocian íntimamente con la aparición del Señor Jesucristo por segunda vez. Su aparición en gloria, su epifanía o revelación. Aquí dice la Escritura claramente, aquí nos enseña la palabra de Dios claramente, que Él va a venir para salvar a su pueblo, efectivamente. Justo antes de que termine la gran tribulación, el anticristo reunirá un ejército de 200 millones de soldados. Los va a reunir para una batalla que va a tener contra Israel en un lugar, en un valle que se llama el Valle de Megido o Armagedón. Esa es la llamada Tercera Guerra Mundial. Justo antes de que ellos logren su objetivo de destruir a Jerusalén, de destruir a Israel, viene el Señor, apresa al anticristo, apresa al falso profeta. A ambos los lanza en el lago que arde con fuego y azufre. A Satanás lo ata en un abismo, un lugar espiritual por 1000 años. El sistema religioso y económico
que estaba bajo el dominio, bajo la influencia del falso profeta, descrito allá en el capítulo 17 y 18 Apocalipsis, el Señor lo va a destruir. Así que destruido el reino del falso profeta, destruido el reino del anticristo, atado el diablo en el lago, en el abismo, entonces viene el Señor por segunda vez en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y la descripción de esa venida está en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vendrá el Verbo de Dios, vendrá el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, vencerá en la batalla de Armagedón, restaurará a su pueblo y entonces Él va a realizar un juicio, pero a las naciones. Mateo 25, ahí está, un juicio a las naciones. Los que sean absueltos de ese juicio tendrán la oportunidad de entrar al reino y ser salvos en el reino milenial. Los que no pasarán a entrar al reino, pero sentenciados. Sentenciados. Y al final del reino milenial, el Satanás será suelto del abismo. Y va a engañar a esta gente que estaba ya sentenciada. Y va a levantar una batalla contra el campamento de Dios, la ciudad amada, la Jerusalén celestial. Pero el Señor enviará fuego del cielo en una batalla llamada Gog y Magog y los va a destruir por completo al ejército de Gog y Magog, el territorio. El territorio es así nombrado. Una batalla en donde el pueblo de Dios no intervendrá para nada. Dios mismo, el Señor mismo va a enviar fuego del cielo y los va a quemar. Eso está ya descrito en el libro del profeta Ezequiel, la batalla de Gog y Magog, capítulo 38 y 39. Ahí usted lo puede leer. Tenemos entonces aquí tres poderosas verdades enseñadas por el Espíritu Santo respecto del porvenir. Quiero recapitular recordando cada una de estas revelaciones cuáles son. Número 1. El Espíritu dice claramente, Jesucristo vendrá por su iglesia. Yo creo eso, yo sé que usted también lo cree y por eso damos gloria a Dios. Segundo. El Espíritu dice claramente, Jesucristo restaurará espiritualmente a Israel. Esta restauración ya comenzó en el año 1948, pero en parte. Falta la más importante, la restauración espiritual, que se dará en medio de la gran tribulación. El tiempo llamado proféticamente tiempo de angustia para Jacob, el tiempo llamado proféticamente dolores de parto del Mesías. El Espíritu dice claramente, Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria. Esa es la tercera verdad espiritual, la revelación que el Espíritu de Dios nos hace respecto del porvenir. Él va a venir por segunda vez en gloria. Pero no se confunda, porque una cosa es la parusía y otra cosa es la epifanía. Una cosa tiene que ver con la iglesia y otra cosa tiene que ver es con el pueblo de Israel y el establecimiento del reino. ¿Sabe qué? Los judíos están ansiosos de ver la venida del reino, el Olam Jabá, pero ellos creen hasta el día de hoy que va a venir el reino sin un rey, y eso es imposible. Ellos tendrán que reconocer primeramente al rey para luego entonces disfrutar del reino. Quiero concluir en esta hora. Escuche con atención las palabras conclusivas de esta disertación. En cierta ocasión el Señor Jesús reprendió duramente a los escribas y fariseos por saber distinguir las señales climatológicas, pero ignorar intencionalmente las señales de los tiempos de Dios. Estos hipócritas le pidieron a Jesús una señal mesiánica, pero el Señor les dijo que la única señal que les daría era la relativa a su muerte y resurrección. De la misma manera en que Jonás, un profeta de Israel, había estado en el vientre de un gran pez y al tercer día fue vomitado por éste. Todo ministro de la palabra de Dios tiene la responsabilidad de conocer las señales de los tiempos proféticos
y darla a conocer al pueblo de Dios. De esta manera el pueblo sale de la ignorancia y de la confusión y permanece alerta, advertido por la voz de un profeta o atalaya del reino, y ser librado de la ira venidera, del juicio e indignación divina. Así es, me están escuchando muchos ministros del Evangelio, muchos maestros de la palabra de Dios, predicadores del Evangelio. La pregunta para usted es si usted conoce estas señales, si usted conoce la agenda profética de Dios, si usted sabe en qué tiempos estamos viviendo según el reloj profético de Dios. Porque usted y yo debemos saber esto, debemos estar entendidos para advertirle al pueblo de lo que viene, predicarle la verdad y que el pueblo sea entendido de estas cosas y se aperciba. Usted y yo somos llamados a ser centinelas, atalayas del reino. Por lo tanto, mi exhortación es para que usted, si no conoce los tiempos, si no conoce la agenda profética de Dios, conózcala. Métase en el estudio de la palabra de Dios. Deje ya de estar oyendo tanta palabra falsa, vana, vacía, que aleja al pueblo del reino, ¿ve? Y que intenta elevarlo en un estrato más alto del que vive. Ya está bueno, ya está bien de estarle predicando a la gente tanta tontería. Prediquémosle la palabra profética. Permítale a Dios que el espíritu de la profecía sea revelado en su corazón, que el lucero resplandeciente de la mañana salga en su corazón para que usted alumbre al pueblo de Dios y el pueblo de Dios no se pierda, el pueblo de Dios no se entretenga, el pueblo de Dios no sea sorprendido. Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Y yo quiero orar por todos aquellos que hoy escucharon esta palabra y con fe la creen en sus corazones. Quiero invitarte para que recibas a Cristo, el Rey, el Señor, como tu único y suficiente Salvador. Acuérdate, la oración que te enseñó a ti, tu religión tradicional, decía, Padre nuestro, o dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Fíjate que hay ahí un clamor para que el reino de Dios venga. Pero ojo, tú no vas a ser parte de ese reino por practicar una religión. Tú vas a ser parte de ese reino cuando recibas al rey de ese reino en tu corazón. Y ese rey se llama Jesucristo. Si esta es tu necesidad, yo quiero que repitas conmigo esta sencilla oración de fe. Dígale junto conmigo, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y por la fe te acepto en mi corazón como el Rey, el Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Enséñame, Señor, a amarte, a obedecerte y a seguirte por siempre. Bendice mi vida, Señor. Hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador. Bendice mi familia. Bendice, Señor, mi descendencia. Oh, Señor, y prepárame para estar listo cuando tú vengas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ahora soy salvo. Ahora soy un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos
a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.